Pregunta concreta, ¿tiene usted amigos? ¿Sí? Nos dicen que con los dedos de la mano, y son muchos. Es que, no sé ustedes, pero creo que a veces nos confundimos, le decimos amigos a mucha gente. Yo trato mucho de mis hijos de inculcarles la idea de que no cualquier persona es su amigo. Mi hija es muy social y seguido me dice, es que mi amigo de las... Y yo, ¿amigo? ¿Qué sabes de ellos o qué? Y entonces he tratado de inculcarles que no le llamen amigo a cualquier persona. Si usted dice ahorita que tiene amigos y hiciéramos una encuesta, me dice, sí, yo sí tengo amigos, le diré, bueno, ¿qué define usted por amigo? Porque si amigo es un compañero de trabajo, es una persona que usted convive mucho, o es más una persona que ve aquí en la iglesia y que se la pasa muy bien con él y todo esto, la amistad, creo yo, a la luz de la Biblia es mucho más que el simple hecho de llevarnos bien, o estar en un lugar, o convivir. Ahora, si usted me dice que tiene amigos, le podría decir, otra pregunta más, ¿tiene amigos en la iglesia? Nada. La iglesia tiene algo particular, hermanos. Estamos juntos, pero no por voluntad nuestra, en el sentido de que Dios escogió a los creyentes. Usted no escogió ser creyente, créamelo, no fue de usted, Dios la escogió, ¿sí? En ese sentido, al ser usted escogido y no ser una persona que por sí misma se salvó, entonces usted pertenece a la iglesia universal en un sentido en que Dios le puso ahí. Usted pertenece a esta iglesia local porque usted así lo decide, y en ese sentido, si usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero pertenecer a esta iglesia local. El punto es, somos algunos de aquí tal vez amigos. No es forzoso que todos seamos amigos, porque la amistad es algo que se ofrece, que se da, no es algo que se force. En ese sentido, podemos decir que algunos de nosotros tenemos la gran bendición de tener amigos en la iglesia y de pasar experiencias buenas, malas, divertidas, unas muy divertidas y otras muy tristes juntos. Ahora, ¿cree usted que hay una diferencia entre tener un amigo creyente y uno no creyente? Sí, ¿verdad? Sí la hay. Y es otra cosa que yo trato que mis hijos entiendan. Es indispensable, creo yo, desde mi punto de vista, para poder vivir la vida cristiana plena y lo que Dios espera de ella, tener amistades cristianas. Es una gran bendición tener un amigo creyente. Un amigo al que le puedas decir, ¿sabes qué? Ora por mí, ruega por mí, o dame un consejo, pero no un consejo basado en tu sabiduría o en tu experiencia, porque hay muchas personas que les encanta dar consejos, pero por lo lado los dan los consejos en base a su vida, lo que ha pasado, lo que ha vivido. Pero es muy diferente cuando una persona te dice, oye, Dios nos dice a ti y a mí que hagamos esto. Dios nos dice y nos manda que hagamos lo que Él quiere en este aspecto en particular de nuestras vidas. El ministerio, el servir a Dios en la iglesia, pone a prueba las amistades. Créame lo que sí. Cuando usted está sirviendo con otras personas dentro de la iglesia, ese grupo de personas que están sirviendo al Señor se pone a prueba. Pasa desde los ancianos, pasa con los diáconos, pasa con los maestros de escuela dominical, pasa con todas las personas que sirven a Dios. Cuando hay un grupo de personas que se dedican a servirle a Dios, la amistad se pone a prueba. ¿Por qué? Porque el ministerio conlleva ciertas cosas complicadas. Conlleva el ponernos de acuerdo, conlleva el que a veces una persona no queda bien contigo, o no puede, o no te ayuda, o conflictos en cuanto a la visión de lo que tiene uno que hacer. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de servir hace años con un grupo de amigos de los cuales todavía conservo su amistad. ¿Cómo lo hicimos? No lo sé. Pero fuimos un grupo de prematrimoniales que le decían, y después servimos al Señor en un grupo de jóvenes que se llamaba Herederos. El punto que les quiero decir es que después de 20 y tantos años seguimos siendo amigos. Sobrevivió nuestra amistad a tantas cosas. Y les digo por qué. Porque simple y sencillamente supimos valorar lo que era tener a alguien así a nuestro lado. El tema de hoy habla de la amistad. Habla de un tema que para muchos a veces lo damos por sentado, que tenemos que tener amigos en la iglesia. Y vamos a ver la vida de un hombre, en especial de Pablo, que supo valorar lo que es tener buenos amigos. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que tenemos otra vez de llegar ante ti, de abrir tu palabra con toda libertad. Y en este que es el final de la carta a los Colosenses, Padre, te suplicamos que nos ayudes a entender lo importante que es servirte, pero no solos,
sino acompañados. El valorar a las personas que están a nuestros lados, el darles su mérito, el apreciarles, el decirles que son nuestros amigos, que no son nada más personas que están pasando la vida junto a nosotros. Y ayúdanos a entender también que nosotros debemos ser amigos. Tu palabra dice muy claramente que el que quiera amigo se debe mostrar amigo. Entonces, ayúdanos por favor, Señor, a valorar esto. Y al cerrar esta carta a los Colosenses, que nuestras mentes, nuestros corazones aprecien todo lo que hemos sido enseñados durante estas semanas y podamos ver esto como el colofón, el cierre de algo muy, muy importante en cuanto a la vida del apóstol Pablo, cómo él compartió su vida con otros hombres y cómo otros hombres estuvieron dispuestos a ser sus amigos. Te suplicamos entonces que valoremos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando uno llega a Colosenses capítulo 4, el versículo del 7 al 18, uno llega ya al punto en que dice, ay, ya para qué leo esa última parte. Dices, bueno, ¿por qué de leerla? Habla sus Biblias, por favor. Colosenses 4, vamos a leer estos últimos versículos, del 7 al 18. Lo leo en voz alta, usted por favor sígalo en sus Biblias. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18, dice así. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hirápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien. Cuando uno llega a este punto, regularmente podría uno decir, bueno, esta parte me la salto. Estas personas ni las conozco. Es más, si hiciéramos una encuesta ahorita de quiénes eran estas personas, les aseguro que sabríamos muy poco de ellas. Pero, siendo claros, para Pablo era muy importante hacer esto. Es como cuando ustedes en el equipo de fútbol, aquellos que han jugado fútbol, antes de empezar se forman y les toman una foto, ¿no? Bueno, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo este ministerio no lo hice solo. Hay un grupo de personas que me han servido, que me han ayudado, que de verdad me han ayudado para poder salir adelante. Cuando Pedro me dijo que me tocaba este tema, dije, híjole, una lista de 8 personas, 10, y me toca compartirles, ¿qué les voy a contar? Pero bueno, una vez que ya lo estudié, me di cuenta de que este grupo de hombres eran héroes. Tal vez no están en la lista ahí de Hebreos del capítulo 11, pero en verdad eran héroes, hombres dispuestos a dar su vida por el ministerio y por su amigo, Pablo. Había hombres muy fieles y había uno que fue un traidor. No les quiero adelantar mucho, pero hoy vamos a ver de qué se trata. Y uno podría decir, bueno, ¿para qué me sirve leer la historia de estos hombres? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí hay cosas importantes que podemos aprender, hermanos, créanmelo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol a escribir esto porque tiene un mensaje, tiene algo que decirnos. Ya para entonces el apóstol ya nos enseñó en toda la carta a los Colosenses cosas muy importantes. Nos dijo que habíamos sido reconciliados con Dios, que nos podíamos vestir de un nuevo hombre, que estamos completos en Cristo, que debíamos de vestirnos de Él y podemos tener un hogar nuevo. ¿Sí? Me tocó compartirles esa idea de que el nuevo hombre puede tener un nuevo hogar.
una nueva relación con su esposa, con sus hijos, con los sirvientes, con las personas que están cerca de él. Ahora, todo esto cierra la idea. Después Pablo dice, muy bien, ya les enseñé todo esto, pero la carta no la voy a terminar sin antes agradecer y comentar de hombres que estuvieron conmigo en mis prisiones. Recuerde que Colosenses fue escrito con Pablo en la prisión, allá en Roma. Lo primero que quiero que aprendamos es que Pablo no pasó esto ni aprendió esta gran verdad. Uno no puede solo con el ministerio. Para Pablo había gente que eran indispensables, gente que eran muy importantes, que lo apoyaron. Muchas gracias. Gracias. Permiso. Gracias. Y lo aprendió de una manera a veces difícil. Yo cuando veo a Pablo encerrado ahí en Roma, creo que no era el mismo hombre que iba a Damasco, casi 30 años antes. Este hombre aprendió de una manera difícil ciertas cosas. Y algo que aprendió es que no se puede vivir la vida cristiana solo. En Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, esto de vivir la vida cristiana como llaneros solitarios no funciona. Si a usted le encanta sentir que usted puede hacer las cosas solo, que puede aprender solo, que puede vivir la vida cristiana alejado allí en su casa, sin congregarse, sin servir, sin crecer, déjeme decirle que eso no es posible, no es el plan de Dios. Tengo la alegría de tener hermanos que son mis amigos y puedo decirle que ha sido una gran bendición el tenerles a mi lado. Hay una canción de Marcos Vidal que dice que los amigos son un regalo de Dios y esos son. Tener amigos cristianos es una gran bendición. Ojalá y usted pueda con toda sinceridad decir que tiene amigos cristianos. Y si no, examínese, porque dice la Biblia que usted debe mostrarse amigo para tener amigos cristianos. Digamos que lo que está presentando Pablo aquí es su batallón espiritual. El grupo de hombres que lo acompañaron en el momento, uno de los momentos más difíciles de su ministerio. Pablo lo aprendió y lo aprendió de una manera difícil. No era el mismo hombre que iba a Damasco, que se sentía súper religioso, que podía acabar con los cristianos. El Señor lo humilló, lo puso cachete al suelo y entonces Pablo entendió que no podía vivir su vida como él quería. Y le dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero le costó. Pablo no lo hizo solo. Y le voy a dar otro ejemplo. Moisés aprendió que también no podía solo. Hay un pasaje en Éxodo 17, no se los voy a leer porque está algo largo, pero la idea es la siguiente. Moisés le dice a sus hombres de guerra, ¿saben qué? Josué, prepárate, vas a ir a la guerra y yo voy a estar desde acá y lo voy a estar bendiciendo. Voy a levantar mis manos. Y dice el pasaje que sucedía que cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía el ejército de Israel. Bajaba sus manos y ¿qué sucedía? Los otros iban ganando. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios necesitaba de que Moisés levantara las manos? Yo creo que no. Ni creo que Moisés tuviera algo especial en sus manos. Pero Dios le enseñó algo importante a Moisés, porque dice que después le ayudaron, ¿no? Le sostuvieron las manos y por lo tanto él pudo, todo el tiempo que estuvo en la guerra, lo pudo sostener sus manos y por lo tanto prevalecieron y ganaron. En el capítulo 18 hay algo muy interesante. Esto es en el 17. En el 18 Moisés llega el suegro y Moisés tenía que atender a todo el pueblo. Entonces el suegro ve lo que está haciendo Moisés y cómo Moisés tenía que atender a todo el pueblo. Entonces le dice el suegro sabiamente, ¿sabes qué? Te estás equivocando. Es esos raros casos en que los suegros sí lo quieren a uno. O por lo menos quieren lo mejor para él. El punto es que el suegro dice, le estás equivocando, Moisés. No es así. Consigue hombres que te ayuden, haz grupos, que ellos atiendan a ciertas personas. Yo le pregunto, ¿por qué cree que le pasó a Moisés lo del capítulo 17 para llegar al capítulo 18? Moisés yo creo que aprendió una lección. Entendió que él solo no podía hacer las cosas. Y cuando el suegro le dijo, ¿sabes qué? Te estás equivocando. Yo creo que Moisés dijo, ¿sabes qué? Me acaba de pasar algo interesante. Tuvieron que ayudarme porque yo solo no puedo sostener mis manos todo el tiempo. El punto es, hermanos, que a veces me figura, y a mí me ha pasado, que uno quiere vivir la vida cristiana como llanero solitario, ser el mero de la película, hacer las cosas con tus fuerzas, con tus capacidades, y el Señor necesita cambiarnos eso. Y nosotros tenemos que entender que el ministerio y la vida cristiana se trata de relaciones, nos relacionamos, y Dios a veces nos regala
amigos dentro del ministerio. Y eso es un regalo de Él. Proverbios 27:17 dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ya desde Proverbios se nos dice que la amistad es algo importante. En Eclesiastés 4:9-10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y aquí está nuestra primera gran enseñanza de este pasaje, hermanos. Nadie puede solo con el ministerio. Ni Dios quiere que lo hagas solo. No es el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, quiero que analicemos a estos 8 hombres. Y usted diga qué tipo de persona es usted, si es de este tipo de amigos, o si tiene usted amigos como esos. Salud. Primero, como ya dijimos, Pablo está encarcelado, y entonces nos da el retrato de estos 8 hombres. Entendamos que la carta a los Colosenses fue escrita alrededor del año 60, y fue durante el primer encarcelamiento de Pablo. Y lo interesante de esto es que estos hombres no se avergonzaron de Pablo. Yo nunca he estado preso, ¿usted sí? ¿No lo han llevado ni al torito? ¿Nada? Bueno, supongo que va a ser muy triste estar encarcelado y que nadie te visite. Va a ser muy triste que nadie diga, oye, este pobre está en una situación terrible y nada. O que estés en un hospital, me imagino, y que nadie llegue. Cuando estaba mi mamá enferma, recuerdo muy bien que había viejitos que se te partía el corazón, nadie llegaba con ellos. Cuando se supone que en el Seguro Social tiene que estar alguien ahí todo el tiempo, ¿no? No había nadie que estuviera con ellos. Y entonces te preguntabas, wow, qué duro ha de ser a una etapa en tu vida en que voltees, necesites y no haya nadie. Pablo no fue así. Pablo tuvo la gran bendición de tener gente con él en momentos muy complicados. Gentes que lo acompañaron, que lo cuidaron, que le hicieron más liviano esa etapa tan difícil que pasó él. Porque fueron años, no fueron semanas, fueron años los que pasó Pablo ahí encarcelado. Y aunque entendemos que ese primer encarcelamiento fue un poco benigno, porque creo que le permitieron cosas más sencillas que estar encerrado en una cloaca, Pablo de todas maneras estaba encerrado, hermanos. Estaba encerrado. Era un prisionero romano. La primera persona es una muy interesante, es Tíquico, un consiervo amado. Dice aquí, Colosenses 4:7-8, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. La idea de Pablo era, este hombre lo voy a enviar y va a ir con ustedes y va a saber cómo están ustedes, va a regresar y me lo va a decir, y a su vez yo le voy a enviar información mía. El nombre de esta persona significa afortunado y aparece solo 5 veces de manera muy breve en las Escrituras. En Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Pablo planea regresar a Jerusalén. En este pasaje en particular, Pablo quiere regresar a Jerusalén y llevar una ofrenda, ¿sí? Él quería que las iglesias se involucrasen entre ellas, que estuvieran unidas, y por lo tanto dicen que los hermanos en Jerusalén están pasando una situación muy difícil y yo quiero llevarles una ofrenda. Pues uno de estos hombres que lo acompañó de ida a Jerusalén, en un viaje larguísimo, hermanos, larguísimo. O sea, nosotros a veces pensamos que tomamos un camión, un avión. Estos hombres tenían que cruzar durante meses una de las regiones más difíciles. Y este hombre, Tíquico, le dice a Pablo, ¿sabes qué? Yo te acompaño de ida a Jerusalén. En Jerusalén, ustedes se recuerdan, Pablo es apresado, es tomado y después de muchas cosas es enviado. Pues este hombre fue de los que también posiblemente acompañó a Pablo de regreso. Entonces, de entrada nos dice qué tipo de persona era esta. No era de esas que a las primeras decían, ¿sabes qué? Esto se está poniendo muy difícil. Mejor te veo en un rato más. Ahí me mandas un WhatsApp cuando ya haya pasado todo este problema, ¿no? Esto nos indica que había en el espíritu de este hombre. Él es un hombre de corazón, con un corazón de siervo. Este hombre se da cuenta que tiene que dejar a su familia, sus negocios, sus cosas, por seguir al apóstol. Se da cuenta de eso, no es un viaje sencillo. Mucha gente dio dinero a Pablo para la iglesia en Jerusalén. A veces no tenemos dinero, hermanos, pero tenemos nuestra persona.
nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos. Este hombre eso hizo. Dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tal vez yo no tenga dinero, pero tengo mi persona. Y la pongo con gusto. Te acompaño de ida y sabiendo, porque Pablo sabía que le iban a apresar allá en Jerusalén, ya se le había profetizado que le iban a pasar cosas muy difíciles, estos hombres no lo abandonaron. No lo abandonaron. En Tito 3:12 dice así, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Tito y 2 Timoteo son de las últimas cartas que escribe Pablo y estas las escribe ya en su segundo encarcelamiento. Significa que este hombre acompañó a Pablo aún después de cuando fue liberado y vuelto a ser prisionero. 2 Timoteo 4 dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. 2 Timoteo 4:12 significa que este hombre acompañó a Pablo aún hasta el final de su vida. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cuántos amigos tiene usted que digan, ¿sabes qué? Me han acompañado durante 10, 20, 30 o más años y no me han abandonado, no me han dado la espalda? Este hombre fue capaz de hacer eso. Pablo ya estaba para estas instancias casi a punto de morir. Y yo le pregunto, ¿tiene usted amigos leales de años? ¿Amigos que tienen con usted décadas? Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga con amigos como estos, de esos que vale la pena tener. El segundo es Onésimo. Y yo le puse aquí un esclavo fiel a Dios. Colosenses 4:9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. La idea es que Tíquico y Onésimo iban a llevar la carta y la información. La historia de este hombre es tan impresionante, hermanos. Onésimo era un esclavo. Y si usted lee Filemón, se va a dar cuenta de lo que pasaba con este hombre. Él era un esclavo y huye tal cual de la casa de su amo, de Filemón. Llega a Roma y en Roma el apóstol Pablo le comparte el evangelio y este hombre conoce a Cristo. Y no solo conoce a Cristo, sino que sirve a Cristo sirviendo a Pablo. Llega un momento que Pablo, y cuando usted lea a Filemón se va a dar cuenta de esto, le manda una carta con Onésimo y lo regresa, le dice, ¿sabes qué? Vas de regreso. Y él regresa con Filemón y le entrega la carta y en la carta Pablo le dice, ¿sabes qué? Este hombre es tu esclavo, lo entiendo perfectamente, es tu siervo, pero ¿sabes qué? Ahora es más que un simple siervo, ahora es un hermano en la fe. Y es maravilloso entender que un hombre que había hecho mal, porque Onésimo hizo mal en escapar de la casa de su amo, Dios le dio una oportunidad maravillosa. No solo de conocer a Dios, sino de servir a Dios. Y todavía es capaz Pablo de decir, ¿sabes qué? Te regreso a este hombre y si este hombre te debe algo o pasa algo con él, yo estoy dispuesto a pagar. ¿Se da cuenta lo que Dios hace? No sé usted su contexto, cómo conoció al Señor, si usted tuvo una vida muy difícil o hay de esos que llegaron al Señor muy facilito en un ambiente familiar. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios es maravilloso con los que toma. Porque no importa lo que haya usted pasado, no importa si se equivocó, no importa si pecó, esas cosas están en su pasado. En el momento que usted conoce a Cristo, usted es una nueva criatura. Y su relación con Dios es totalmente diferente. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si te has equivocado, si has pecado, si has cometido cosas terribles, pero ahora eres mi hijo. Y yo te voy a cambiar y te voy a usar. Y no te voy a dejar en ese estado como estabas. Onésimo es el ejemplo claro de un milagro de Dios en la vida de una persona que estaba muy complicada, hermanos, porque él estaba escapando. Salud. Hay que entender eso, él estaba escapando y se fue a Roma donde había millones de personas. Y de esas millones de personas llega con Pablo. Y Pablo le comparte y Pablo le enseña lo que es vivir en Cristo. Qué historia tan impresionante. Un fugitivo. Y luego dice la historia, ¿sabe qué? Que Onésimo acabó de pastor ahí en la iglesia en Colosas. ¿Qué le parece? De un esclavo fugitivo a un pastor cuidando del rebaño de Dios. ¿No es un milagro de Dios? Y lo dicen que los milagros, hay gente que dice que el otro día me decían que ¿qué milagro hay si no hay sanidad y todo este tipo de cosas? Bueno, yo creo que una persona que es rescatada del infierno por el poder de Cristo es un gran milagro. Onésimo es un milagro de Dios. En Cristo, hermanos, nuestro pasado de pecado queda atrás. Ahora podemos ser siervos útiles a Dios por su meritita gracia, solo por eso. El otro es Aristarco, y yo le he puesto aquí que es un compañero de prisiones.
Colosenses 4:10, en la primera parte dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Este era un creyente judío que tenía un nombre griego, como muchos de la diáspora judía. Era nativo de Tesalónica. Y lo interesante de esto es que él dice que es compañero de prisiones. La palabra aquí para compañero de prisión significa uno que está atrapado con una lanza. Significa que él mismo, este hombre Aristarco, se consideraba atrapado. Aristarco no se nos dice que el Roma lo haya capturado, que lo haya apresado, que lo haya metido en la cárcel, no se nos dice nada de eso. Lo único que se nos dice es que este hombre por voluntad propia se quedó ahí donde estaba Pablo. ¿Se da cuenta de eso? Este hombre nadie le dijo, ¿sabes qué? Tú eres preso junto con Pablo, te quedas aquí en la prisión. Es muy interesante lo que pasó con este hombre. Se quedó al lado del apóstol. Ahora, ¿qué podríamos aprender de un hombre así? Dice ahí que era su compañero de prisiones. Este renunció a su libertad, renunció a ciertas cosas que él pudo haber dicho, ¿saben qué? Me pertenecen, son mías. La verdad es que tener gente así al lado es una gran bendición, hermanos. Gente que está dispuesta a ceder tiempo, esfuerzo, aún cuestiones económicas, con el único propósito de servir al lado tuyo. Por eso, cuando tú tengas un hermano como este, aprécialo, valóralo. En el ministerio, yo por ejemplo veo, y voy a tener que dar un ejemplo, para que no se me duerma Bernie, pero Bernie y Will han estado en el ministerio de la alabanza durante años. Y yo creo que ellos hacen una buena pareja, a pesar de todo. Y el Señor los ha utilizado, y están ahí uno con el otro. Y a veces me ha tocado ver que se quieren casi con la mirada matar, pero se aman, estoy convencido de eso. Y cuando tú ves dos hermanos que se aman y sirven al Señor, y que están dispuestos a renunciar a tiempo, esfuerzo, o dejar ciertas cosas, como tal vez estar con la familia, o hacer viajes por el ministerio, qué hermoso es tener otra persona como ella a tu lado. Pablo tenía a un lado, y era su compañero de prisiones. Y le digo, en ocasiones servir al Señor implica que usted renuncie a ciertas cosas. Si usted quiere servir a Dios, definitivamente va a tener que renunciar. En este caso, este hombre renunció a ciertas libertades que él podía tener. Cuarto, Marcos, un siervo nuevamente recibido. Colosenses 4:10 al B. En esta historia me voy a alargar un poco más porque es de las más interesantes que a mí se me hacen en las Escrituras respecto a lo que Dios hace con una persona que se arrepiente. Colosenses 4:10 dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Esta es una historia conmovedora, hermanos. No sé si él se ha dado cuenta de esto. En Hechos 13:5 se nos dice lo siguiente, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan, su ayudante. ¿De qué se trata? ¿Se acuerda que el Espíritu Santo dice, apártenme? ¿A quién dijo? A Pablo y a Bernabé. Los aparta. Pero Bernabé tenía un sobrino, Juan, que tenía sobrenombre Marcos. Marcos es el que escribe el Evangelio. Este muchacho, porque entonces era muchacho, ve a estos dos apóstoles y dice, se van a ir de viaje, me les pego. Y Bernabé dijo, bueno, pues vente, vamos. Resulta que a las primeras de cambio, ahí va Juan Marcos, ¿no? Un jovencito, al lado de dos apóstoles, dos hombres ya de edad y con la mente bien centrada, pero este muchachito se les pega. Y a las primeras de cambio, ¿qué creen? Dije, ¿sabes qué? Esto como perseguidos, sin comer, sin casa, sin techo, sin dinero, sin prestaciones, sin servicio dental, sin seguro de gastos médicos, ¿saben qué? Ahí se ven. Y a las primeras de cambio, Juan Marcos y patitas, ¿para qué las quiero? Va para atrás. Se regresa y los deja, los deja tal cual. Yo le pregunto, si a usted le hubiera pasado eso, ¿qué hubiera hecho con Juan Marcos? Para el carácter que tenía el apóstol Pablo, no, me imagino que a aquel se le hinchó el buche. Y Bernabé no sabía ni cómo decir, pues es mi sobrino, yo le dije que se viniera y vean nomás cómo me salió este chamaco. Pero Bernabé tenía un corazón de oro. A mí me encanta la historia de Bernabé. Bernabé fue el primero que se le acercó, por ejemplo, al apóstol Pablo, que buscó a Pablo para que sirviera en el ministerio, porque Bernabé era un hombre de corazón de oro, de veras. Cuando usted lea las Escrituras y ve a Bernabé, yo, por ejemplo, a mí me encantará conocerle, cuando estemos allá en el cielo, y decirle, oye, ¿cómo le hiciste para aguantar a tanta gente?
Tú tenías un corazonzote, pero de esos de a oro, de esos de veras, de oro sólido. Aguantó al apóstol Pablo con todos sus rollos. Aguantó al sobrino. Pero no, la historia no termina ahí. Fíjese, no crea que... Luego dice, pero el joven desertó. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Les digo. Pero el problema se hizo mayor. Hechos 15:36 y 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Le digo, tenía un corazonzote. Qué bárbaro. El que tenía por sobrenombre Marcos, ¿ven? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Se da cuenta? Estos hombres, Bernabé y Pablo, estoy seguro que se querían mucho uno al otro. Se querían, de veras. Pero cuando se les ocurre volver al siguiente viaje, Bernabé otra vez dice, hay que llevarnos a mi sobrino. Yo me imagino que Pablo volteó a verlo diciendo, ¿tú no aprendes? Bueno, pues ¿qué tienes en la cabezota? ¿Que no ves que este cuate nomás es? O sea, no nos sirve, no nos va. Y Pablo, siendo como era Pablo, ¿no? Imagínense, el fariseo de Pablo, ¿no? Para eso entonces ya su corazoncito va cambiando, pero era duro, el hombre era muy... Pablo siempre se me ha hecho un hombre muy determinado, de esos que no echan para atrás, ¿no? Y Pablo no le gustó para nada la idea cuando le dijo a Bernabé, oye, si nos llamamos de nuevo a Juan Marcos. Y Pablo le dijo, ¿estás loco? ¿Sabes qué? Y la cosa es que llegan a la confrontación tan fuerte entre ellos que, ¿sabes qué? Párale de contar. Tú vete por allá, yo me voy por acá, tú llévate a Marcos, yo me voy a llevar acá a Silas. Y la cuestión es que se lleva Silas y Pablo dice, ¿sabes qué? De lejecitos, llévate a tu sobrino y vas a ver que en unos cuantos meses me vas a platicar cómo te dejó por allá colgado. Es una historia muy fuerte, por lo menos a mí se me hace fuerte, porque dos hombres de Dios, simple y sencillamente, tenían una visión diferente de lo que es ministrar a una persona que cayó. Yo siempre me pregunto, ¿qué habría hecho? ¿Yo habría sido como Bernabé o como Pablo? Y les digo algo, yo creo que me iría por Pablo. Yo sí soy muy duro a veces. Y la cuestión es que Bernabé, por eso me encanta tanto su historia. Lo sorprendente es que Juan Marcos aprovechó esa segunda oportunidad y cambió y fue perdonado. ¿Sabe por qué? Porque cuenta la historia de la Biblia que este muchacho loco, tal vez, que no calculaba bien las cosas, terminó estando junto con el apóstol Pedro. Y se da cuenta lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Cuando le dice, ¿me amas? Dice, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Pues de repente el Señor le llevó una ovejita llamada Juan Marcos a Pedro. Y me imagino lo que Pedro cuando llegó y le contó la historia, le dijo, así que, te voy a contar una historia, déjate cuento una historia, de una noche en que yo también, y no una, 3 veces negué al Señor. Y esta historia me habla mucho del corazón de Pedro. Pedro toma a este muchacho y lo vuelve a levantar. Al punto de que Juan Marcos es el que escribe el Evangelio, con las historias contadas, muy probablemente de Pedro. Es una historia muy bella. ¿Por qué? Porque me habla de ti y de mí. Me habla de que tú y yo hemos caído en algunas circunstancias en nuestras vidas. Y gracias a Dios hemos tenido amigos. Gente que se dice, líderes, personas que se acercan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Ven. Sí, estás así con el cachete en el suelo, pero no se trata, la vida cristiana no se trata de estar el cachete en el suelo siempre. Se trata de cómo el Señor te vuelve a levantar. Y estos hombres, Pedro y Marcos, son los ejemplos maravillosos de cómo Dios levanta a las personas cuando aún han cometido pecados tan graves como el negar al Señor. Entonces, Pedro restaura a Juan Marcos. Y este Juan Marcos, que estaba tan en el buche del apóstol del apóstol Pablo, fíjese al final cómo cambian las cosas. En Colosenses 4 dice, y a Marcos, el sobrino de Bernabé, aquel que me abandonó, recibidle.
¿Sabe qué? Tanto Marcos como Pablo cambiaron. Y la vida cristiana se trata de eso, hermanos, de cambiar. Si usted es de un corazón muy duro y muy acá, tipo Pablo, Dios lo cambió. Y si usted es de esos que fácilmente le dan la espalda a las cosas de Dios, créame, Dios puede cambiarle y hacer de usted un hombre fiel, una mujer fiel para Dios. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, estos dos hombres, después de casi 30 años, cambiaron. Ni Pablo era aquel que decía, no hombre, ¿qué? Juan Marcos Fúchila. Ni Marcos era el típico de que, no sabes que ahí vienen los problemas, me voy. Ambos cambiaron. Segundo de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Qué hermosa esta parte. Porque me es útil para el ministerio. ¿Se da cuenta? Ya para entonces Pablo, casi al final de su vida, se había dado cuenta que Marcos cambió. Y dice, ¿sabes qué? Ese Marcos que está ahí me es útil para el ministerio. Y por último, en cuanto a Marcos, quiero que lea esto, hermanos. Mire, Marcos 8:35. Marcos escribió esta parte del Evangelio. Y fíjese lo que escribió Marcos. Fíjense. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué habrá pasado por el corazón y la mente de Marcos cuando estaba escribiendo eso? Después de que él había pasado por todas esas cosas. A mí me conmueve pensar que Marcos estaba escribiendo eso y decir, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Él lo escribió. Él mismo que le había dado la espalda a los apóstoles y que había renunciado al ministerio. Dios a sus hijos no los desecha, hermanos. Tiene planes para nosotros. Y aunque tropecemos, Él permanece fiel y nos restaura para su gloria. Significa que no somos historias terminadas. Dios tiene planes para nosotros. El quinto es Jesús llamado justo, un hermano que es un consuelo. Dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Nadie sabe mucho de este hombre. Lo que sí dice aquí, y muy claro, es que fue un consuelo para el apóstol y que eran los únicos de la circuncisión. Significa que este hombre era descendencia judía. Y aquí me refleja lo que el apóstol Pablo siempre tenía un amor por su pueblo. Y este hombre, llamado Jesús, y le dicen el justo para diferenciarlo y para darle un apelativo, porque Jesús era un hombre común entre los judíos. Pablo amaba a su pueblo, hermanos, y el tener hermanos en la fe judíos fue muy importante para él y para su ministerio, porque podía hablar de cosas y transmitir toda su emoción y su amor por el pueblo judío. Epafras, un siervo de Cristo que ama a la iglesia, dice aquí, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Este es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque él fue el fundador de la iglesia en Colosas y muy probablemente el pastor. Y uno podría decir, ¿qué estaba haciendo ahí el pastor de la iglesia en Colosas? Bueno, él fue el que llevó a Roma a decirle, ¿sabes qué? Allá en Colosas se nos está poniendo la cosa media complicada. Hay gente que está metiendo muchas ideas y cosas así. Entonces, este buen pastor hace un viaje de ese tipo para llegar con Pablo y decirle, ¿sabes qué? Se me está quemando el changarro allá. ¿Qué hacemos? Y Pablo escribe Colosas y le explica y le dice, ¿sabes qué? De esto se trata esto. Y ustedes, pero este hombre, Epafras, tenía siempre en su corazón el orar por las iglesias. La idea es que hay otra carta. Sí, ve que hay dos cartas ahí. Y la idea es, ustedes los de Colosas lean que mando a la Odisea y los de la Odisea lean la suya. Se piensa que esa famosa carta a la Odisea era la que estaba en la iglesia en Éfeso, la que nosotros conocemos como los Efesios, la carta a los Efesios. El punto es que este hombre tuvo que llevar a la iglesia, traer, regresar, leer, llevar a Pablo. Hizo todo eso por amor a la iglesia. Viajó, se arriesgó, dejó sus cosas por amor a la iglesia. Yo me pregunto a veces, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por la iglesia?
Se nos pide a veces muy poquito y estos hombres estaban dispuestos a arriesgar sus vidas porque esos viajes eran de arriesgar la vida con tal de cumplir su ministerio. Este hombre era un hombre de oración, hermanos. Qué bueno que haya gente aquí que ora. Yo veo que aquí hay gente que son buenos para la oración, pero la mayoría no lo somos. ¿Y sabe por qué? Porque a veces creo que no creemos que la oración tenga realmente poder. Pensamos que la oración es algo así como un requisito más para ser cristiano, una cosa que hay que poner, que palomear, porque si no, no eres cristiano. Este hombre se distinguía por su poder de orar. Oraba por las iglesias y oraba porque esas iglesias crecieran e hicieran bien las cosas delante de Dios. Y por ese poder de la oración era que Pablo tanto decía, ¿sabe que este hombre ruega encarecidamente por ustedes? Pide mucho por ustedes. Y él va a llevar la información y todo ese asunto, pero les ama. Y yo creo que una forma en que una persona realmente ama a otra es orando por ella. A veces no oramos ni por nuestros familiares, mucho menos por nuestros amigos, ¿verdad? Pues este hombre sí lo hacía. Dios utiliza poderosamente a sus siervos que oran y aman su iglesia. Lucas, un médico amado, dice también, os saluda Lucas, el médico amado. Lucas era el médico personal de Pablo. Y si usted ve el primer viaje de Pablo, Pablo la sufrió mucho en el primer viaje. No digamos que no era un hombre así con una salud de hierro. Y para el segundo viaje, Lucas fue una gran ayuda para el apóstol. Lo cuidó, estuvo con él. Es interesante, a veces uno piensa que las personas que tienen muchos conocimientos son muy reacios al evangelio, que mientras más se sabe, la mente se llena de ideas y es más difícil compartir el evangelio. Lucas es el ejemplo clásico de un hombre intelectualmente muy culto, muy capaz, pero que se rindió a los pies de Dios. Y por lo tanto, fue un gran instrumento de Dios durante todos esos viajes, al grado de que si usted agarra sus Biblias en el Nuevo Testamento, una gran parte de lo que tiene usted ahí fue escrito por este hombre. Pero este hombre no abandonó al apóstol, aún al final estaba con él. Entonces, concluyo que no se trata de qué tanto sepas, sino de qué tanto amas al Señor. Este hombre amó al Señor y amó a Pablo y lo acompañó durante todo este tiempo. Dios nos da talentos y conocimientos para su gloria, hermanos. Si usted es ingeniero, médico, lo que usted sea, Dios le puede utilizar grandemente. ¿Se da cuenta de eso? Todas esas cosas que usted le dio, sea un talento como la música, sea un conocimiento específico en cierta área, usted es útil al Señor con esos conocimientos. Si no, pregúntenle cuántas veces le hemos hablado a Pedro. Por último, tenemos una historia triste, muy triste. Demas. Es el último retrato. Es así que digamos el frijol en el arroz, la mosca en la sopa. ¿Cómo quiere que le pongamos? El malo del cuento, el villano. Este hombre había hecho un fuerte compromiso con la obra de Dios. Estuvo con Pablo durante sus 2 encarcelamientos, pero a diferencia de los otros, sí dijo adiós. 2 Timoteo 4, 9 y 10 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así como el Señor Jesucristo tuvo su Judas, el apóstol Pablo tuvo su Demas. ¿Y sabe qué? Los líderes como estos, como el Señor Jesucristo y como Pablo, tuvieron gente que les traicionó. Hay gente así. Y lo único que puedo ver es que tenemos que tener cuidado en nuestra vida espiritual. Este hombre Demas había estado con Pablo, le digo, en los 2 encarcelamientos. Y aún así, al final, le dijo adiós. ¿Hasta qué punto nosotros somos buenos amigos? Gente fiel. Gente que podemos realmente comprometernos. Por último, termina la carta, Colosenses 4, 15 al 18. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es lo que les digo, que hay referencias a que esta carta está refiriendo a la iglesia en Éfeso. Decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Aún Pablo, preso y con tantas problemáticas, tantas circunstancias, le interesaba la madurez y el crecimiento espiritual. Nadie que se diga que ama a Cristo puede ignorar su iglesia.
por la cual Él murió. Y un signo inequívoco de ser hijo de Dios es amar su iglesia y cuidarla con todas sus capacidades, y también sirve a la iglesia. Si usted es un hijo de Dios y piensa que puede estar en su casa los domingos, los días que nos congregamos, en la oración, en los estudios, y vivir su vida cristiana así, déjeme decirle que eso lo único que pone es en riesgo su vida espiritual y su capacidad de crecer. Y por otro lado, si usted persiste en vivir la vida cristiana así, habría que preguntarse si realmente usted conoce al Señor, porque Cristo murió por su iglesia, y Cristo es la iglesia es la esposa de Cristo, y Cristo ha hecho todo lo que está a su alcance para que su iglesia sea santa y pura. Y si usted persiste en alejarse de la iglesia y pensar que esto es una cuestión optativa, de conveniencia, si hoy me levanto de buenas, si hoy quiero, si los niños están perfectos, créame que no, las cosas nunca van a estar perfectas como usted quiere. Pero es aquí donde usted crece, es aquí donde usted se congrega, es aquí donde usted le dice a Dios, te amo. Es una forma en que le decimos que le amamos. No quiere decir que sea la única, ni que usted por venir a la iglesia ya sea súper espiritual, pero sí significa que usted toma muy en serio lo que dice el Señor cuando dice, ¿saben qué? Congréguense, no dejando de congregarse. Congregarse es un acto de adoración y de obediencia a Dios. Y el servir a otros hermanos y mostrar no solo servicio, sino amistad, va a enriquecer su vida primeramente. Vea la vida de estos hombres, cómo fueron capaces de dejar familia, casa, trabajos, con el único objetivo de servir a un hombre que estaba compartiendo el evangelio a todos esos pueblos y naciones. Entonces, lo que concluyo es que tenemos que ser muy claros en qué tipo de personas y cristianos somos, qué tipo de amigos somos. Y si usted tiene amigos cristianos, qué bendición tiene usted. Cuídelos, procúrelos, vea por el bien. La gran diferencia entre un hermano o un amigo creyente y uno que no lo es que el hermano creyente, si realmente te ama, va a ver porque tú te parezcas cada vez más a Cristo. ¿Se da cuenta de eso? Esa es la gran diferencia. La forma en que uno muestra amor hacia otro creyente es que esa persona se parezca un poco más cada vez a Cristo. En cambio, una persona que no es creyente no tiene eso en su corazón. No digo que no tenga usted amigos que no son creyentes. Lo único que le digo es que es una gran bendición tener un amigo creyente que te ayude a orar, que te aconseje, que te motive a vivir la vida cristiana. Y por otro lado, si usted tiene un hermano en dificultades o que necesita de usted, muéstrese amigo. Vaya con él, cuídele. Vea que esa persona cumpla su ministerio también. Y entonces va a ver la gran bendición que es vivir la vida cristiana junto a otro creyente y junto con un propósito que es la gloria de Dios. Eso no se da en maceta, hermanos. Esas cosas se deben de apreciar, se deben de cuidar. Y si usted no los tiene, no tiene amigos creyentes, si usted de verdad dice, porque me ha tocado ver cristianos que dicen, ¿sabes qué? Les dices, ¿tienes amigos creyentes? Pregúntate por qué no tienes amigos creyentes. Pregúntate qué complica eso, qué ha hecho de ti una persona que no tiene amigos creyentes. Puede ser que la cuestión seas tú, que es lo más probable. Recapitulando, nadie puede con el ministerio solo, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres, amigos y amigas, así, gente que te motive, como estos hombres cuidaron y motivaron a Pablo. Nuestras historias, nuestros pasados, Dios nos puede cambiar. Ve a Juan Marcos, ve a este hombre, cómo lo cambió Dios. Hay que orar, hay que ser hombres de oración. Ore por sus amigos, pida por ellos, pida por los ministerios en los que se está. No deje de pedirle a Dios. Y no descuide su vida espiritual porque puede acabar como un Demas, olvidándose del Señor y de sus amigos. Dios nos libre de algo así. Vamos a orar. Santo Dios, agradecemos como siempre la forma en que nos muestras a los hombres en tu palabra. Vemos en ella claramente cómo estos personajes tenían cualidades, tenían defectos, problemas, algunos pecaron. Tú no lo escondes, Señor, al contrario, nos los muestras, nos enseñas tal cual eran, con el único objetivo de enseñarnos, de mostrarnos tu misericordia, tu poder, tu gracia, y cómo cuando esa opera en la vida de las personas, hay cambios.
ayúdanos a ser primeramente buenos hijos tuyos y después buenos creyentes, buenos hermanos, buenos amigos. Y Señor, bendícenos con buenas amistades cristianas. Entendemos que Pablo tuvo que aprender que no se trataba de hacer las cosas solo, que necesitó ayuda, que necesitó quien orara por él, quien cuidara de él. Hasta un médico le diste, Señor. Gracias, Padre, por tener nosotros aquí en esta congregación, amigos, hermanos, creyentes que te aman. Ayúdanos a fortalecer nuestras amistades, a ver el ministerio como una forma de servirte primeramente y después de que nuestras relaciones personales crezcan, mejoren, se fortalezcan. Y aquellos que dudan en congregarse, aquellos que no están dispuestos a ceder tiempo, esfuerzo por congregarse, ayúdales. Si están escuchando esto, que se animen, que se fortalezcan, que no decaiga su ánimo en congregarse y en ver el ministerio como una forma preciosa en que tú nos moldeas, nos cambias y que así podemos también fortalecer nuestras amistades. Gracias por el ejemplo de Pablo, gracias por estos hombres tan especiales que tú le diste y que de los cuales ahora pudimos aprender muchas cosas. Te suplicamos que esto nos ayude en nuestra vida cristiana para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Y